Como cualquier persona normal, prácticamente nunca leo los términos y condiciones. Y siendo sinceros, creo que nadie lo hace. Porque cada vez que instalamos un programa, abrimos una cuenta o iniciamos un juego nuevo, aparece el mismo ritual de siempre. Una pared infinita de texto, letra diminuta, una casilla para marcar y una decisión que realmente no es una decisión. O lo aceptas o te jodes. Porque seamos honestos, nadie se siente una tarde entera a leer páginas y páginas de lenguaje legal solamente para probar un juego que quizás ni siquiera tengas instalado mañana. ¿Qué tanta pendejada pueden poner en estos textos? 문자를 읽었어야 했던 것 같아요. Pero el problema no es que no leamos los términos y condiciones. El problema es que llevamos años aceptando cosas mucho más importantes sin haber leído una sola palabra. Y técnicamente ellos sí nos avisaron, pero los aceptamos igualmente. No me refiero a cláusulas raras escondidas entre miles y miles de líneas de texto. Estoy hablando de cambios completos en la forma en que compramos, usamos y entendemos los videojuegos. Porque si hoy compras un juego, puede que no tengas un disco o que ni siquiera tengas la garantía de poder acceder a él para siempre. Y aún así, todo eso a día de hoy nos parece relativamente normal. Porque sí, hay gente que se queja y está perfecto, es lo normal. Pero la inmensa mayoría ya se acostumbró. Y creo que esa es la parte más interesante de todo esto. Porque si te hubieran dicho hace 15 años que íbamos a aceptar algo así, posiblemente te hubiera parecido ridículo. Pero hoy ya no. Y no porque algo cambiara de la noche a la mañana, sino porque ocurrió poco a poco. Y hay una realidad que no podemos ignorar. El formato digital es cómodo. Compras un juego y lo tienes al instante. No sales de tu casa, no hace falta ir a una tienda, esperar envíos, ni preocuparte porque el disco se te raye, se te pierda o deje de funcionar. Y si mañana quiero volver a jugar algo que compré hace años, normalmente debería bastar con entrar a mi biblioteca y descargarlo otra vez. Y eso está buenísimo, es un hecho. Steam no se convirtió en la plataforma más grande de PC por accidente. Tampoco lo hicieron servicios como el Game Pass, Netflix o Spotify en sus áreas. La comodidad vende, porque funciona. Precisamente por eso pienso que muchas veces este debate se plantea mal. Porque no se trata de decir de que antes todo era mejor porque sí. Porque no siempre lo fue. Antes también habían problemas. Muchos. Lo que pasó fue algo mucho más interesante. Cada vez que la industria nos ofreció una mejora, también nos pidió algo a cambio. ¿Quieres actualizaciones para corregir errores? Necesito que estés conectado a internet. ¿Quieres guardar tus partidas en la nube? Necesitas una cuenta en mi plataforma. ¿Quieres una biblioteca digital enorme? Terminas dependiendo de una sola plataforma. Y son cosas que las terminas aceptando y disfrutas de las ventajas. Porque en una parte el trato te parece justo. Y durante mucho tiempo, realmente lo fue. Pero quizás lo más curioso de todo esto es que ninguno de estos cambios llegó de golpe. No hubo un día en que nos despertáramos y dijimos, bueno, supongo que ya no seremos dueños de nada. Porque tampoco hace falta mentirnos. Las cosas no funcionan así. Eso fue mucho más gradual y precisamente fue por eso que funcionó. Porque cada pequeño cambio por sí solo parecía razonable. Parecía incluso una mejora en algunos casos. Por ejemplo, hace años comprar juegos en PC normalmente significaba comprar una caja, con su respectivo disco o varios discos, traía un código de activación y dependiendo del juego te traía manuales, mapas o alguna cosa extra como cualquier juego físico de toda la vida. Y puede que para muchos eso fuera menos práctico que el solo descargar con un clic. Pero una vez lo tenías, lo tenías. Podías prestarlo, guardarlo, coleccionarlo, venderlo o olvidarlo 10 años en una gaveta y volver a encontrarlo 10 años después en el mismo sitio si lo dejaste ahí. Y hoy en día prácticamente ningún PC moderno trae un lector de disco. Y lo más curioso es que relativamente nadie lo extraña. O mejor dicho, casi nadie se detiene a pensar en ello. Porque cuando llegó el momento de elegir, a la hora de la verdad, la mayoría prefirió la comodidad. Descargar un juego en minutos era mejor. Tener toda tu biblioteca en una sola cuenta resultó mejor. No depender de discos también resultó mejor para la mayoría. Así que lo digital ganó. Y el formato físico en PC simplemente fue desapareciendo. Si me hubieran dicho eso cuando era un carajito, posiblemente habría pensado que estabas loco. Pero ahora nos parece algo completamente normal. Y creo que ahí está la clave de todo este asunto. La mayoría de las veces no aceptamos cambios enormes. Aceptamos cambios pequeños uno detrás de otro, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de cuánto cambió todo. Y fue justamente ahí cuando empecé a pensar en algo que me pasó hace años. Algo que en su momento me dio tristeza leer, pero no pensé demasiado en eso hasta hace mucho tiempo después. Club Penguin. No era el juego más complejo del mundo ni era el más impresionante,
pero sí fue un pedacito imborrable de mi infancia. Y estoy seguro de que muchos de ustedes tienen algo parecido. Capaz no fue Club Penguin, pero fue Habbo, Mundo Gaturro o Pet Society o cualquier otro juego online que recuerden con cariño. No importa, porque al final no se trata del juego en sí. Se trata de los recuerdos, los eventos, las horas jugando, los amigos temporales que hacías por internet, esas cosas que desbloqueabas. Y aunque por ejemplo yo nunca pude ser miembro en el Club Penguin, pasé muchísimo tiempo ahí. Y de hecho todavía recuerdo haber conseguido un traje especial gracias a un juego de la Nintendo DS. Y para mí esas cosas importaban, porque eran mis cosas, o al menos eso era lo que yo pensaba. Porque un día cerró y ya está. No hubo una gran tragedia, no hubo un evento histórico, simplemente dejó de existir y todo eso desapareció. Mi cuenta, mis cosas, todas esas horas dentro, solo quedaron en los recuerdos. Porque si algo aprendí con Club Penguin es que muchas veces no sabemos que estamos viviendo algo por última vez hasta que ya ocurrió. Y no lo digo porque Club Penguin fuera el juego más importante de la historia, ni porque su cierre capaz haya sido una tragedia o algo así. Lo digo porque fue la primera vez que me di cuenta de que mientras las cosas existen, asumimos que seguirán ahí. Y quizás nunca pensamos qué pasa si un día dejan de estar. Y no lo digo para dramatizar el cierre de un juego infantil. Lo digo porque esa sensación es importante para entender lo que viene después. Porque cuando Club Penguin cerró, ya no lo jugaba activamente e inevitablemente iba a terminar algún día. Durante mucho tiempo pensé que lo de Club Penguin era simplemente parte de la naturaleza de los juegos online. Después de todo eso era un juego como servicio. Dependía de servidores y tarde o temprano iba a cerrar. Tiene sentido. Pero con los años empezaron a ocurrir cosas bastante más extrañas. Porque ya no estábamos hablando de juegos gratuitos ni de mundos online que claramente dependen de internet para existir. Empezamos a ver a personas perdiendo acceso a cosas que habían pagado. Y ahí es donde la conversación cambia completamente. Porque una cosa es que cierra un juego online, y otra muy distinta es descubrir que algo que compraste realmente nunca fue tuyo. Hace nada volvimos a ver algo parecido. Usuarios de PlayStation descubrieron que películas digitales que habían adquirido dejarían de estar disponibles por problemas de licencia. No películas alquiladas ni películas prestadas, compradas. O al menos eso pensaban. Y eso hizo que mucha gente se hiciera una pregunta bastante simple. Si pagué por esto, ¿por qué carajo me lo pueden quitar? Y la respuesta es incómoda, porque muchas veces no compramos el contenido en sí. Compramos una licencia para acceder al contenido. Y aunque parezcan casi lo mismo, no lo son. Porque una licencia puede expirar, renegociarse, cambiar de propietario y cuando eso ocurre a veces el usuario es el último en enterarse. Porque seamos sinceros, la mayoría de nosotros no estamos revisando contratos de decenas de páginas antes de comprar un juego, una película o una suscripción. Simplemente confiamos en que seguirá ahí. Porque si leemos en letras bien grandes la palabra comprar, lo normalmente y lo que asumes es que lo estás comprando, lo dice ahí bien grande. Y sin embargo, cada vez más cosas funcionan de otra manera. Hasta que un día te das cuenta de que esa palabra comprar viene acompañada de una letra chica que cambia por completo su significado. Y aunque la mayoría de las veces no pasa nada, cuando pasa te acuerdas muy rápido de quién tiene realmente el control aquí. Porque al final del día, si alguien puede quitarte el acceso a algo que pagaste, entonces quizá nunca fue tuyo. Y ese pensamiento me llevó inevitablemente a uno de los casos más polémicos de los últimos años. Uno que probablemente ya conocen, The Crew. Y sí, sé que este caso se ha mencionado hasta el cansancio, probablemente viste gente discutir sobre la preservación, y yo mismo lo nombré en mi primer video y pueden ir a verlo. Pero en mi caso todavía es más curioso, porque yo tenía una copia desde hace años, me había ganado una aquí. Y durante mucho tiempo ni siquiera pude jugarlo, mi computadora simplemente no podía correrlo, iba como a 5 FPS. Era uno de esos juegos que dice, algún día lo voy a probar cuando pueda. Y eventualmente llegó ese día, o al menos eso fue lo que pensé. Porque cuando finalmente tuve una computadora capaz de moverlo, ya no importó. No lo podía jugar. No perdí la cuenta, no se me dañó ningún disco. Simplemente el juego dejó de existir. Y eso fue raro. Porque durante años estuvo ahí. Parecía permanente. Parecía algo que podía jugar cuando se me pegara la gana. Y de repente no. Un día estaba, al siguiente ya no. Y creo que ahí está la razón por la que este caso generó tanta discusión. Porque obligó a mucha gente a hacerse una pregunta incómoda. Si esto puede pasar con The Crew, ¿qué más puede pasar en el futuro? Y lo que hizo todavía más polémico el caso es que después vimos que habían alternativas. Ubisoft encontró forma de permitir experiencias offline en entregas posteriores a la saga, lo que inevitablemente llevó a que la gente se preguntaran si pudieron hacerlo después, ¿por qué coño no lo hicieron antes? Y fue justamente esa clase de preguntas la que terminó alimentando movimientos como Stop Killing Games.
Y por cierto, de forma irónica, mientras escribía este video, la industria literalmente me dio la respuesta perfecta de 2 cachetazos en la cara. Sony acaba de anunciar que a partir de enero de 2028 dejará de fabricar discos para cualquier juego nuevo de PlayStation. Todos los títulos que salgan después de esa fecha van a existir solo en digital. En tienda física o en PlayStation Store, da igual. Lo que compras va a ser un código, no una caja y ni no un disco. Código. Y lo curioso es que esto no llegó a sorpresa, ya lo venimos viendo. GTA 6, uno de los juegos más esperados de la década, ya haya confirmado que su edición física no va a traer disco, o por lo menos al principio, porque recularon y ahora va a salir en diciembre, según. Pero las PlayStation 5 Pro ya te vendía con el lector aparte como un accesorio opcional. Y ahora tenemos una fecha exacta para cuando la opción de tener un disco simplemente deje de existir. Sony le explica como una evolución natural. Dice que solo está siguiendo lo que la mayoría prefiere. Y en parte, aunque a muchos les duela, tiene razón. Y no estoy defendiendo a Sony. Para nada. Su último reporte financiero dice que el 78% de los juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 ya se venden en digital. Así que no es una decisión que salga de la nada. Es una decisión que nosotros, o sea el consumidor, ayudó a construir, compra tras compra. Y me parece curioso porque es exactamente lo mismo que pasó con las computadoras y el lector de disco. Solo que ahora le está pasando a las consolas. Y el mismo día del anuncio Sony soltó otra noticia que casi nadie conectó con la primera. Van a cerrar las tiendas digitales de la PlayStation 3 y la PlayStation Vita. Lo que significa que si tienes contenido comprado ahí, en algún momento ya ni siquiera vas a poder volver a descargarlo si cambias de consola o algo te falla. Porque ni siquiera te garantizan que el acceso sea permanente. Y con esta decisión lo están dejando bastante claro. PlayStation dejó 2 mensajes el mismo día. Uno habla del futuro y otro habla del pasado. Y los dos dicen exactamente lo mismo. El control cada vez está más lejos de tus manos. Cuando empecé a escribir este video pensaba que iba a hablar sobre casos aislados. Sony quitando películas, casos absurdos de términos y condiciones, Ubisoft cerrando de Crew, Ubisoft siendo Ubisoft prácticamente. Pero mientras lo armaba me di cuenta de que no eran casos aislados. Era lo mismo, repetido en formatos distintos durante años. Primero fue el disco de PC, después un juego gratuito de mi infancia, después películas que la gente había pagado. Y ahora mientras termino de escribir esto, se repite el ciclo del formato físico otra vez con las consolas. Cada vez estamos más cerca de que no haya una vuelta atrás. Y lo que más me inquieta no es ninguno de estos casos por separado, es lo fácil que fue aceptarlos. Porque ninguno se sintió como una pérdida grande en su momento. Se sintieron como una comodidad, como avance, como el futuro o como simples pasos normales de la industria. Y probablemente lo eran. Pero también significaban ceder algo que casi no notábamos que estábamos cediendo. Así que no sé si esto es solo una crítica a Sony, a Ubisoft o a alguien en particular. Porque la próxima vez que compres algo digital y ves ese botón enorme que dice comprar, vale la pena preguntarse qué estás comprando en verdad. Tal vez sea el juego o tal vez como en otros casos, solo sea el permiso de tenerlo por un tiempo. Creo que es más una pregunta para todos nosotros, porque la próxima vez que votes con tu cartera y veas ese botón enorme que dice comprar, vale la pena preguntarse por lo menos por un momento qué estás comprando realmente. Porque puede que sea el juego o tal vez pueda ser, como en otros casos, que solo sea el permiso de tenerlo por un tiempo.